Lanzo una preguntilla al público y así por lo menos hacemos tiempo 2 minutos. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, si querés lanzarla y empezar, ya son las 11, así que el tiempo es tuyo. Bueno, no, por mí no hay ninguna prisa. Si quieres le damos 3 minutillos más. Pero bueno, Vale, realmente hago esta pregunta, ¿vale? Y ahora ya si quieres vale, presentas tú genial. y cogemos. Bueno, la pregunta es que como vamos a ser bastantes y cada uno con su casuística personal, ¿vale? La pregunta que lanzaré, además la lanzaré varias veces para que todo el mundo que esté la vaya resolviendo, es, bueno, ¿cómo de feo veis vuestro sector? Me explico. Si os dedicáis al travel, como es nuestro caso, como Camila nos invita, pues obviamente sabemos que el sector de viajes a nivel de dificultad va a estar en 10, ¿vale? Si alguno de vosotros, por ejemplo, trabaja el tema de una startup de reformas, pues probablemente su dificultad a corto plazo va a ser mucha, pero luego va a ir a menos. Entonces podemos poner una dificultad de 6. Si alguno se dedica a bienes de primera necesidad, pues su dificultad es una y de hecho va a salir reforzado, ¿vale? Entonces, os lanzo esto para que así de una manera un poco ágil en los comentarios pongáis mi nivel de dificultad es 10, 8, 7, 6, 5 y así, aunque el discurso va a ser general, pero puedo ir enfocándome en algunos puntos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, lanzo y yo pondría un 9,5, que es la dificultad a la que Travel o Concretamente Triporate se enfrenta ahora mismo. Ir dejando por ahí algunos números, así de una manera ágil, así voy cogiendo un poco de perspectiva. Hay un pedazo de 10 por ahí a lo primero. Vale, genial. De todas formas, nada, ya te presento y te dejo también a ti la sesión, ¿vale? Gracias. A los demás, mil gracias por venir y poder estar con nosotros otro día más. Como sabéis, desde Tetuán Valley estamos haciendo diferentes sesiones para ayudar a los emprendedores en esta situación. Y hoy tenemos a Sergio, que es CEO de Triporate, y nos van a ir a contar un poco, bueno, cómo lo están gestionando ellos en esta situación tan complicada. Y nada, Sergio, te dejo a ti, después dejamos un lugar para preguntas o como lo prefieras hacer, si prefieres las preguntas en mitad, es todo tuyo, ¿vale? Vale. Bueno, de todas formas, como tenemos el canal abierto, si alguien tiene una pregunta imperiosa que la lance, ¿vale? Y podemos hacer un poco parón ahí. Y si no, al final hablamos sobre todo esto, ¿vale? Vamos a darle unos minutillos más porque hay 40 personas ya conectadas. Bueno, pues La nada, pregunta era cómo Carmen. de... No, hombre, yo Chicos, tenéis que silenciar los micros, los últimos en llegar. todo esto. La pregunta que lanzaba a los primeros que han llegado y os lanzo al resto es ¿cómo de complicado está vuestro sector? ¿No? ¿Cómo de feo está? Por ejemplo, en el caso de si tenéis una agencia de viajes o una plataforma como la nuestra, pues obviamente es un 10 de dificultad. Si os dedicáis a temas de reformas, decía, pues bueno, vendrá complicado, pero se arreglará. Vamos a ponerle un 6. Entonces, dejad así al vuelo cómo de complicado creéis que es vuestro sector, ¿no? Pues un 6, un 7, un 8 y así yo me hago una idea de cómo estamos todos. Os dejo un minutillo para que lancéis unos cuantos números más y empezamos. Estoy viendo algunos 10 por ahí, ¿sabes? Que lo del 10. De todas formas, aunque sean 10, nosotros también somos un 10 y en cambio hoy os hablo con bastante optimismo y bastante tranquilidad, ¿vale? Nosotros digamos que llevamos unas semanas trabajando muy duro sobre esto y creo que hoy hay un momento de optimismo no gratuito, ¿vale? Del que vamos a hablar. Vale, la primera pregunta que os decía, el nivel de dificultad, ya lo habéis puesto, ¿vale? Conciertos musicales un 10, 6 publicidad, empieza a haber bastantes números. Vale. Dicho esto, ya tengo bastantes números, vamos a empezar con la charla. La siguiente pregunta que os quiero hacer es, ¿cuántos de vosotros estáis en pijama ahora mismo? ¿Vale? No respondáis, no hace falta que respondáis porque va a quedar aquí lo peor de cada uno. Os digo lo del pijama porque el que se haya levantado y esté en pijama estos días y se haga una conferencia a las 11 y esté viviéndolo, está interpretando que esto es un parche. Bueno, no pasa nada, estoy en pijama unos días en casa y cuando esto se recupere vuelvo a mi oficina y vuelvo con la rutina. Eso es un error, ¿vale? O sea, miraros y el que esté en pijama que empieza a pensar a partir de mañana. Os lo digo porque no nos enfrentamos a un parche que mañana vaya a cambiar o que vamos a volver a la oficina y todo está normal. Nos enfrentamos a un cambio completo de escenario. ¿Qué significa? Que si yo hoy me he levantado a una hora habitual, me he duchado, he desayunado y me he puesto a currar, he hecho la rutina habitual, es que estoy poniendo de mi parte para cambiarlo. En cambio, si llevo unos días acumulando un poco de pijama y un poco de bagoteo, de relax, es que entiendo que es un parche que se va a recuperar, ¿vale? Esa mentalidad no es buena y desde luego no nos va a ayudar a salir de la crisis, ¿vale? Aparte de la broma del pijama, os cuento el por qué lo hago. Yo creo que esto, como os decía, no es un paréntesis, es un cambio de escenario. Así que no significa que empecemos desde cero todo, pero sí significa que tenemos que replantearnos muy mucho lo que hemos hecho hasta ahora y a partir de ahora empezar a corregirlo o enfocarlo de otra manera.
Mirad, yo utilizo una gráfica que me enseñaron en su momento cuando nosotros empezamos. 3por8 ha pasado por la incubación de Demium, luego pasamos por Telefónica, luego por Google Startups. Y bueno, ya hace tiempo que tenemos entidad propia, pero cuando me explicaban que era una startup, me ponía una presentación, una diapositiva como esta. Mirad, os la enseño. Ponía una diapositiva como esta, ¿vale? Donde me explicaban la curva de qué es una startup. Esto os lo cuento porque no es tanto la reflexión que quiero hacer sobre cómo se monta una startup, sino cómo de complicado emocionalmente es gestionar una empresa. Y en un momento como el que estamos ahora, igual de complicado va a ser, ¿no? Entonces, aquí, gente de Tetuán Valley, entiendo que estáis en unas fases ya construyendo MVP a punto de lanzar, habrá gente que aún está con una idea y habrá gente que ya tenga una empresa, un volumen de empleados y una cuota de mercado, ¿no? Entonces, esta reflexión te dice, oye, pues yo cuando empiezo estoy en mi nube, a partir de ahí me doy cuenta de lo duro que es la realidad. Incluso puede que llegue un momento de presión en el que pueda tirar la toalla, ¿no? Cuando estamos remando y las cosas no salen, pues tienes ganas de tirar la toalla. Pero ahí es cuando empieza el laboratorio, ¿no? Cuando empiezan las pruebas, empieza a jugar, empieza a tocar clientes, empieza a cambiar cosas del producto. Y después del punto 6, que son las falsas esperanzas, que es donde te has pegado cabezazos contra todo el mundo, puedes encontrar el product market fit. Significa que a partir de ahí empiezas a crecer. Y eso nos puede llevar a la gloria. Os lo cuento porque probablemente nosotros, al encontrarnos en un momento como este, tenemos que dar un par de pasos para atrás. Por ejemplo, 3por8 se encontraba en un momento de puro crecimiento. Cada uno de vosotros analizar en qué momento estáis y entender que os han mandado para atrás casi hasta la casilla de salida. Os cuento para que entendáis en contexto de cómo estamos nosotros, ¿vale? Esto es un ejemplo concreto, intentaré hacer un discurso mucho más generalista. Además, como veis, me he pasado toda la reflexión de la charla a un PowerPoint, así que al acabar, aquí en los comentarios os mando la presentación para que la tengáis un poco como hoja de ruta. Nosotros en 3por8 estábamos... dejo de compartir porque prefiero hablar con vosotros, ¿vale? Pero luego os paso la presentación. Nosotros en 3por8 estábamos en una fase de puro crecimiento. O sea, habíamos redimensionado el equipo, estábamos preparados para, bueno, pues para darle mucha caña a la máquina de ventas. De hecho, nuestro objetivo fundamental se basaba en la facturación, el número de clientes. Y tenemos un equipo de operaciones redimensionado. O sea, tenemos un equipo, para que os hagáis una idea, 3por8 en 3 años pasa de hacer, pues bueno, los poquitos viajes a estamos haciendo casi 5.000 viajes al mes. Eso implica, pues, un volumen de negocio, bueno, os imagináis, tampoco voy a dar más detalles, pero estamos muy preparados para el crecimiento y de repente, ¡pum!, nos hemos parado en seco. ¿Qué significa? Que desde hace unos meses, bueno, desde hace unas semanas, mejor dicho, hemos cambiado la estrategia completamente. Nuestra estrategia era llegar a octubre con un volumen de negocio fortísimo y en el camino teníamos una estrategia de producto. Una parte era producto funcional, o sea, vamos resolviendo los viajes de manera, y otra parte era producto estratégico. Es, ¿qué vamos a hacer para que en octubre, cuando nos enfrentemos a una nueva ronda, a una ampliación de capital, estemos preparados? Y como os decía, hemos ido al principio, no nos hemos quedado en pijama ninguno, ¿vale? Nos duchamos y desayunamos por las mañanas y a partir de ahí hemos redefinido la nueva estrategia. Es un poco la reflexión. Bueno, el problema de hacer o intentar hacer chistes así con los micrófonos apagados, yo como no se ríe nadie, no sé si lo estoy haciendo bastante mal o a la gente se ríe en privado, ¿no? Pero bueno, al margen de coñas. Mirad, os he preparado un pequeño esquema sobre los puntos que yo creo que son importantes para quienes ya han tomado medidas o para quienes todavía no han tomado medidas y deberían empezar a tomarlas. Este esquema son los puntos fundamentales que vamos a hablar, ¿no? Nosotros en las últimas semanas nos hemos enfrentado a la lógica de recoger la información, o sea, infoveraz, diferentes escenarios, modelos financieros, alinear a tus inversores. Al final entiendo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos inversores o los estamos buscando, así que es importante que vayamos juntos en este camino. Un plan de comunicación bien definido, y cuando digo comunicación significa que todos en la compañía sabemos lo que pasa y comunicamos de la misma manera tanto dentro como fuera. Y luego hacer al equipo parte del roadmap. O sea, al final el equipo es el intangible que nos va a ayudar a salir de esta, ¿vale? Luego entraré en detalles. Y luego la gestión de los clientes, que probablemente con una situación de malestar económico como este, todos estamos pensando en que los vamos a perder, ¿no? Por el camino. Empiezo. Punto 1. Voy a quitar otra vez esto, ¿vale? Y luego, como os he dicho, os paso la presentación. Mirad, punto 1. Hablemos de información veraz en la toma de decisión. Mirad, en nuestro caso, siendo una agencia de viajes, imaginaros la cantidad de información que había en el mercado, ¿no? Y el problema que tiene esto es que no sabes, o para tomar una decisión en frío tienes que ponderar la información. En nuestro caso, lo que yo hice fue olvidarme de todo durante 2 días. O sea, significa que, aunque yo tengo competencias de CEO, también estoy en la parte de ventas, también estoy echando manos en diferentes áreas de negocio, y lo que hice fue olvidarme de todo durante 2 días. Entonces, hice un grupo de reflexión
Un grupo de reflexión significa que metía 3 inversores, no están juntos, hablo con ellos de forma individual. 3 inversores por un lado, otro inversor neutral, o sea, un inversor que no era socio mío, al que escribí directamente en LinkedIn para preguntarle. Busqué varios clientes con los que tenía cierta afinidad y busqué incluso 3 amigos que están vinculados a otras empresas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, ¿qué hice? Hablar con cada uno de ellos con la cabeza lo más fría posible, papel y boli, tomando reflexiones y esa información luego ponderarla. O sea, ¿cuánto pesa cada una de estas opiniones? A partir de ahí, lo que hicimos fue, hablando mal, no leer mierdas, o sea, no salirte, pero silenciar los grupos de WhatsApp, no dejarte llevar por la información que un día es motivadora y otro día es un verdadero drama. Entonces, ser capaz de entender qué información valía y qué no valía. En Triporate, además, creamos un canal de Slack, que era el canal de información veraz, y lo que hacíamos es que cualquier empleado que tuviera o que le llegara algo de información, siempre que la haya contrastado, le dedique tiempo a entenderla y luego ya puede compartirla, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue ese canal de información veraz para que todo el mundo pudiera acceder a ella. Pero eso, solo las pinceladas clave de cada una de las cosas. Porque si tienes que poner a analizar información cuando hay tantísimo ruido, es muy complicado. Y luego, una vez que yo como CEO había recogido la información y había tomado ciertas conclusiones, me juntaba con el equipo de fundadores, ¿vale? Aunque aquí hablamos mucho del papel del CEO, yo creo que tener un equipo de fundadores fuerte y comprometido es fundamental. Al final, la empresa es de todos y la sacamos entre todos, ¿vale? Pero lo que yo hacía con el equipo de founders es, me sentaba con ellos y decía, chicos, he estado analizando y creo que esto y esto es fundamental. De esto olvidaros y de esto olvidaros. ¿Qué os parece? Y en ese momento, como ellos tenían otro punto de vista, su punto de vista se sumaba al mío. Y de esa manera es cuando definimos ya por fin un plan bastante aterrizado. Y después de esto, cuando estás en esta vorágine, que es como os digo, el punto 1 simplemente es analizar la información veraz, es ser consciente de tu estado emocional. ¿Qué significa? Que si de repente un día te levantas súper optimista y quieres contagiarle a todo el mundo el optimismo, probablemente pasado mañana te pase factura ese optimismo desmesurado. Y en cambio, si de repente un día se te ha juntado un follón en casa, 4 noticias malas de clientes y has leído que un familiar tuyo está ingresado, tu punto de objetividad ha cambiado totalmente. ¿Qué significa? Que tú como CEO o tú como co-founder tienes que ser muy consciente de tu estado emocional antes de definir un plan y antes sobre todo de lanzarlo o de comunicarlo, ¿vale? Esto como punto 1, como os decía, la información veraz para una toma de decisión concreta. Seguimos. 2, diferentes escenarios. Una vez que hemos tomado la decisión, o sea, una vez que tenemos claro hacia dónde vamos, en los diferentes escenarios cada uno tiene que plantearlos. Por ejemplo, en el caso de Triporate. Triporate tenía claro que lo que estábamos haciendo ahora no era poner un parche. O sea, esto no son 2 meses y ya hablaremos. Esto era un cambio completo de lógica, tanto de enfocar al negocio como nuestra propia gestión interna, y nosotros decidimos que teníamos que tener por delante mínimo 12 o 14 meses de vida. Quizá parece mucho, pero bueno, hay una frase, ¿no?, que te dice ponte en lo peor y acertarás. Y en nuestro caso no es que nos pongamos en lo peor, o sea, intentamos ser bastante realistas. La idea es que nuestro sector, probablemente los que tenéis un 10, que decís que tenéis un 10 en cuanto a nivel de riesgo o de peligro, por decirlo de alguna forma, vamos a estar, obviamente, no solo en cuarentena unos días, por lo cual la gente no viaja, sino que es que además pensar en el mundo travel, el impacto que ha tenido sobre aerolíneas, hoteles y demás. Entonces, pensábamos que hay un bloqueo, o sea, vamos a facturar 0 y de hecho estamos facturando 0 incluso en negativo porque estamos haciendo las devoluciones, lo cual peor escenario no puede haber, pero entendíamos el tiempo que necesitábamos para seguir avanzando, pero cuándo íbamos a tener tiempo para realmente enfrentarnos a otra ronda de valoración. O sea, al final, la mayoría de los que estamos aquí compartimos relación con inversores y nosotros teníamos que llegar con suficiente solvencia como para decir, oye, mira, no solo he sobrevivido a esto, sino que encima he salido reforzado. Por lo cual, en nuestro plan, en nuestra cabeza, había un escenario, el más optimista, que en 6 meses esto podría funcionar, y el más realista, que en 12 o 14 meses. ¿Qué significa? Que a partir de ahí lo que hicimos fue, bueno, aquí está, creo que está Fran en la charla, buscaros un financiero, por favor, como Fran, para sobrevivir a esta. Y lo que hicimos fue coger, reducir todos los costes, esto parece obvio, véase negociación con las oficinas, véase productos sobredimensionados, o por ejemplo, si estamos trabajando en campañas de medios, pues yo creo que ahora mismo no tiene mucho sentido pensar que vas a seguir captando clientes. Cada cliente tiene su casuística en la cabeza, sus 101 problemas y desde luego en nuestro caso no creo que estén pensando en cambiar de agencia de viajes. Así que eso nos olvidamos de ello. Y luego también hicimos un análisis de cobros pendientes. Al final no sé cómo son vuestros flujos de caja, pero en nuestro caso hay dinero adelantado a clientes. Entonces, con un email y con una llamada muy razonable, oye chicos, estamos todos jodidos y va para largo, ¿cómo hacemos este plan de pagos? Vamos a resolverlo. Y luego la parte más complicada de todo esto, que es
la parte más dura, que supongo que algunos han enfrentado ya o se tendrá que enfrentar, es redimensionar el equipo. No voy a hacer un pitch ahora, que si queréis luego en privado hablamos sobre qué es un ERTE, pero es cierto que hay que ser realista. Y si estáis teniendo relación con inversores, un inversor no te va a decir nunca que despidas, pero sí te va a decir, oye, tío, ¿cuál es tu hoja de ruta? Si tu equipo estaba redimensionado para el crecimiento, la nueva realidad no es crecimiento, la nueva realidad es mantenerse o incluso no perder. ¿Qué vas a hacer? De esa manera, sobre los números y de la mayor frialdad, analizas cuál es tu estado real, ¿vale? Luego hablaré del equipo porque si tenéis que despedir es fundamental que el impacto en el equipo sea el mínimo. De hecho, luego hablamos, ¿vale? No me quiero liar en todo esto, estamos hablando de planes económicos. Entonces, bueno, como decía, en este segundo escenario, o sea, modelos financieros, creamos varios escenarios y luego hacemos lógica en que nosotros dijimos a los empleados, oye, no os preocupéis, hemos garantizado los sueldos durante 12 meses. Ese fue el primer mensaje. Y a partir de ahí fuimos construyendo. Y luego, aparte, ahora se van a abrir temas de liquidez. O sea, ya no hablo de tanto de inversión porque cada inversor es un mundo y creo que se están cayendo bastantes operaciones, aunque digan que no, seguro que se están cayendo. Pero se han abierto medidas como los ICOs o temas de deuda, ¿vale? Entonces, mirad, yo, por ejemplo, también os comparto un mínimo pantallazo que es cómo entiendes tú a tu empresa, ¿no? Tampoco es una maravilla, te lo voy a enseñar porque no voy a sacar mucho más, pero mirad, esto que os enseño que veis, al final es un cuadro de mando, ¿vale? Lo he tapado para no dar información a que aquí hay gente que no conozco quiénes sois. Seguro que sois buena gente, pero algunos no sé quiénes sois. Entonces, es un cuadro de mandos que te permite ir viendo mes a mes lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un cuadro de mandos en tu empresa bastante actualizado, si tienes un Google Studio que te permite saber lo que pasa en el día a día, la toma de decisión luego es mucho más sencilla. Entonces, tener la información clara de vuestra empresa es fundamental para esa toma de decisión. Volvemos a la presentación. Este segundo punto os he hablado de los diferentes escenarios y modelos financieros. Y ahora el tercer punto, quizás el más delicado o el que más expectación genera, porque la gente nos está preguntando, que es la gestión de vuestros inversores. Espera un segundo que miro las preguntas por si alguien ha dejado algo por ahí. Me dice Ismael Teijón, esa es mía, bro. Sí, tío, he hablado de ti. Esa presentación la utilicé y te la copié a ti. A ver, volvemos a la presentación. Como os decía, tercer punto, alinear inversores. No sé en qué fase estáis cada uno y si queréis luego en las preguntas lo decís, porque no es lo mismo el que tenga una ronda abierta ahora que el que la tenga casi a punto de cerrarse que el que la esté empezando. O sea, es que el escenario va a ser complicado, ¿vale? En este caso, lo que nosotros hicimos con los inversores, pensad que nosotros, Triporate ya tiene cierto bagaje, por lo cual tenemos un pool de inversores que nos acompañan por los más antiguos 2 años, 2 años y algo, y algunos habían entrado recientemente, o sea, algunos habían entrado en diciembre. O sea, fijaros, hacer una inversión en una empresa travel y un mes después te cae la que te cae, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue transmitirle a todo el mundo que después de ese momento de reflexión que os contaba al principio, de haber juntado toda la información, de haber definido un plan, hablar con cada uno de ellos, y esto no es de mandar un email, es llamarle y encima no cerrar una reunión, sino que cerrar 2. La de hoy para informarte y al final de semana para valorarlo juntos. Entonces, a todo el mundo le dijimos, oye, esto no es un parche, esto es un plan sólido, como os decía, y sobre todo, no solo es un plan sólido, que los números lo aguantan, es que yo sé ejecutarlo. El equipo humano que tiene Triporate, tanto a nivel founders como a nivel el resto del staff, sabe ejecutarlo. Así que con toda transparencia, te cuento que van a venir mal dadas, evidentemente tú lees las noticias como yo, pero incluso vamos a acabar con optimismo. O sea, te cuento que vienen mal dadas, te cuento que esto es complicado, pero la parte optimista, y es un optimismo no gratuito, es hacerle entender que tú como empresa de travel o cada uno de vosotros en vuestro sector habéis sido capaces de adaptaros, sois capaces de navegar, incluso, ¿por qué no? Esas amenazas, ese mal entorno pueden ser fortalezas. ¿Por qué? Porque yo he redimensionado el equipo, porque tengo claro las cajas, porque he retenido a los clientes y porque yo sé que mis competidores van a pasar peores que yo. Y cuando hablo de competidores, hablo tanto en nuestro caso, como pueden ser agencias como American Express, Corte Inglés y compañía, grandes grupos, como competidores también vía formato startup. ¿Qué significa? Que si es de startup, en la presentación que os enseñaba al principio, somos capaces de tener la cabeza fría, de pivotar, de ser ágiles y de redimensionarnos continuamente y de adaptarnos, esto solo es un paso atrás, no es el fin del mundo. Entonces, volvamos a empezar y volvamos a adaptarnos. Entonces, este tipo de discursos a un inversor le gusta mucho. Y, de hecho, yo lo que recibí fue apoyos, incluso hasta cierto punto. Oye, ¿cómo vamos de caja? Con toda información clara. Y, bueno, que sepas que ellos no te van a dejar caer por un mes de caja, ¿vale? Pero sí es cierto que ahora mismo contarles que está todo controlado es una herramienta, una lógica absolutamente descabellada. Así que con ellos, bueno, pues entiendo además que muchos de los inversores con los que tenéis o los que estáis hablando son gente que ya sobrevivió a la crisis del 2008. O sea, yo, por ejemplo, entiendo que la media de edad aquí está baja,
menos Isma, que antes me criticaba, que sepáis que Isma es mucho más mayor de lo que parece. En nuestro caso, nosotros no vivimos de manera activa la crisis de 2008. Yo, por ejemplo, trabajaba por cuenta ajena en un sector que casi no se resintió y, sobre todo, en aquella época mi cabeza no estaba preparada para analizar todo esto. Yo era un empleado no minero y tampoco pregunté mucho más. Y, en cambio, ahora sé que esta crisis sí va a marcar un antes y un después. Por lo cual, de cara a los inversores, de cara a vuestra faceta como emprendedores, incluso podéis salir reforzados de todo esto. O sea, porque no es coña, pero que dentro de unos años se habla de la crisis del 2020 como una de las peores crisis que ha vivido España, o por lo menos en algunos sectores, va a ser algo reseñable. Así que, bueno, si tenemos la cabeza fría y somos capaces de entenderlo y, como decía, trabajamos para resolverlo, esto saldrá, ¿vale? Los inversores es un tema complicado y es un tema que además llevo yo directamente, así que luego, si queréis, entramos en detalles con ellos. Y yo creo también, para quitaros un poco de presión, que los inversores son responsables, ¿vale? A un inversor, el que está invirtiendo ahora, no creo que haya, bueno, habrá alguno, claro, pero no son buscagangas, o sea, no van a buscar apretarte a morir para hacerte vivir. O sea, al final un inversor es un socio y lo que va a intentar es levantarte, ¿vale? Eso con los nuevos. Y con los que ya tenéis, aquí hay una reflexión que es bastante fría y hay que saber entender, que es, si yo fuera inversor y tuviera 15 startups, ¿vale? ¿A cuál haría sobrevivir y a cuál no? ¿Qué significa? Que yo como inversor ya estoy pensando de todo mi portfolio en cuál quiero apostar y en cuál no quiero apostar, porque el dinero que tengo es limitado. Entonces, si tenéis inversores actuales, además de tener comunicación con ellos de manera fluida, pensad en que tenéis que ser la perlita de su portfolio. Aunque el sector como el travel o como otros sectores que estáis diciendo aquí vengan mal dadas, pero tenéis que ser la joyita para que a la hora de invertir ellos no tengan duda en que tú, tu equipo, tu energía son capaces o son interesantes o propios para saldar, ¿vale? Una vez que os he contado todo esto y que ya estamos con un poco la mente más aterrizada, creo que lo importante es la comunicación, ¿vale? Este punto 4 sería un plan de comunicación. Para los que llegáis ahora nuevos, no os preocupéis porque esta presentación os la voy a ir lanzando luego. O sea, os dejo un PDF con todos los puntos de los que estoy hablando, ¿vale? A modo de guía cuando acabemos. En cuanto a comunicación, aquí la clave es tener un plan bien definido. ¿Qué significa? Esto obviamente parece obvio, ¿no? Nosotros, ya en las fases incipientes, a cuando esto empezó y cuando ya empezaba a ponerse complicado, y no te hablo de antes de ayer, te hablo de hace 3 semanas, definimos qué queríamos comunicar. Entonces, aquí es bueno que tengáis a alguien que sea de comunicación, puede ser el CEO o no, pero que te diga con quién tienes que hablar y qué tienes que decirle. Por ejemplo, nosotros hicimos una escaleta con todos los empleados y dijimos, oye, mensaje 1 a todo el mundo, llamada a la calma. Mensaje 2 al equipo de desarrollo para contarle esto. 3 a este, 4 a este. Entonces, hicimos una escaleta para que los founders pudiéramos comunicar siempre lo mismo con los mensajes clave a todo el equipo. Y también porque el equipo es pieza fundamental de todo esto, ¿vale? La siguiente diapo hablo de ella, pero quiero que quede claro. Entonces, el plan de comunicación absolutamente definido, incluso diferentes mensajes a diferentes públicos. No es lo mismo mensaje de comunicación interna que externa. E incluso siendo externa, qué tipos de clientes tenéis y qué le puede hacer falta. Entonces, compartimos ese documento con los mensajes para que llamar a quien llamara o te interactuaras con quien interactuaras, tuvieras claro el mensaje. Y sobre todo, en estos momentos se va todos a una. O sea, todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo tiene la misma información y todo el mundo es capaz de tranquilizar de la mejor manera, ¿vale? Y esto os lo digo porque parece que tenemos las ideas claras en la cabeza, pero en un plan de comunicación no se improvisa ni una coma. O sea, tenemos claro lo que queremos contar y lo contamos de la manera adecuada. Entonces, como os digo, en este caso, no se improvisa. ¿Me estáis viendo? Es que no sé si toco la pantalla. Vale, sí. No se improvisa ni una coma, significa que los discursos, como os decía, tienen que ser clarísimos. Y como último, como os decía, podéis tener el mensaje escrito, o sea, los copies preparados para hacerlos antes, tanto dentro como fuera. Y luego otra cosa, asociado con lo primero. Hay veces que nos da apuro decir que estamos jodidos o que vamos a pasar mal. O sea, yo creo que cuanto la información más clara y más concreta y más veraz sea, mucho mejor, porque luego ahí sale el lado humano de cada uno, del que os voy a hablar ahora. Entonces, es importante gestionar expectativas, porque si tú de repente dices, no os preocupéis, que todo va a ir bien, te va a pasar factura a muy corto plazo. En cambio, si manejas las expectativas de todo el mundo con la comunicación, y cuando digo de todo el mundo me refiero a clientes, inversores, público interno, eres tú el que estás manejando los tiempos. Por eso, seamos claros y concretos. El punto 5, que para mí es la clave de todo esto, es hacer al equipo parte de este nuevo rumbo, ¿vale? Quizá me estoy poniendo un poco pesado con lo de nuevo rumbo, porque para mí sigo haciendo hincapié en que esto no es un parche, esto es una nueva forma de enfocar tu negocio y tu empresa
y por lo menos en 6, 8, 12 meses. Entonces, para mí, el equipo humano es el salvavidas. ¿Qué significa? Que si ahora mismo esta gente con la que llevas trabajando, pues, en el mejor de los casos 3 años y los más nuevos 5 o 6 meses, esta gente es la que cuando por fin esto levante te va a salvar las castañas del fuego. Incluso ahora mismo son gente que va a formar parte de tu toma de decisión y tiene que ayudar, ¿vale? ¿Cómo se gestiona el equipo? Como os decía, al principio una llamada, una info muy clara y con la crudeza necesaria, pero sobre todo con una llamada a la calma. En nuestro caso fue, chicos, sector travel, últimas métricas, como habéis visto, ha cerrado Iberia, ha cerrado tal, ha cerrado cual, pam, que sepáis que nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es garantizar los sueldos de esta manera y a partir de ahora crear entre todos un plan de comunicación. Entonces, la gente o el equipo ya es parte de ello, ¿vale? Entonces, no pasa nada por decir lo mal dadas que van a venir, siempre y cuando digas acto seguido que ya tienes un plan para corregirlo. Y a partir de ahí, trabajar sobre ello. Y aquí hay mucho de no hacerlo hoy. O sea, esta cultura fuerte se complementa o se gestiona desde hace muchos años, o sea, desde hace muchos meses, desde que has empezado prácticamente. Entonces, si tu cultura desde el minuto 1 ha sido de relación personal, ha sido de hablar claro, ha sido de transmitirles apoyo no solo profesional, sino personalmente, porque la realidad de cada uno es diferente. Entonces, si has creado esa cultura fuerte, que ahora mismo le digas, oye, vienen jodidas, ayúdame, yo te voy a ayudar, salimos de esta, el compromiso es 100%. Si ya has estado medio ocultando información en el pasado, si la gente no sabe si levantas pasta o no, si no saben qué estás haciendo tú en el día a día, pero la empresa va bien y va más o menos, esa gente no está comprometida. ¿Qué significa? Que a la primera de cambio, aunque ahora te digan que sí, que sí, que sí, van a empezar a buscar trabajo por fuera, ¿vale? Entonces, la cultura fuerte, si no lo habéis hecho antes, empezar a trabajarlo desde ahora, ¿vale? Y ya no solo la sinceridad, sino la relación, como os decía. Nosotros, por ejemplo, intentamos hacer un desayuno al mes donde la gente cuenta, hacemos dailies, hacemos weeklies, incluso hacemos llamadas personales. O sea, hay veces que, aunque solo sea por WhatsApp, oye, pues yo qué sé, a un amiguete se acaba de cancelar la boda, pues el impacto emocional es duro. El que está teletrabajando con hijos debe ser un superhéroe ahora mismo. Entonces, son cosas con que merece la pena hablar con ellos de una manera mucho más cercana. Y luego, esto es complicado, no es el motivo de la conferencia, ¿vale? Pero entended que si en vuestros casos, que será la mayoría, va a haber despidos, va a haber ERTES, va a haber reducciones de jornada, ¿vale? Es importante que entendáis el impacto, no solo para el que sale, sino para el que se queda. Yo, por ejemplo, sí que estuve pensando en cómo se le comunicaría esto a la gente. Entonces, si por medidas desesperadas, porque los números no salen de ninguna manera, tiene que haber salidas o tiene que haber despidos, a esa persona es fundamental transmitirle que el despido no es por él, es por la situación económica. Y decir cosas como, este despido nunca se hubiera producido si la situación no fuera esta, refuerzan su personalidad y obviamente un compromiso claro de incorporarles en el primer momento de despegue. Pero esto ya no solo por la persona que sale, como os digo, emocionalmente los despidos aplican muchísimo al resto del equipo. Entonces, no solo en este momento de crisis, sino en los momentos anteriores, nosotros, siempre que ha salido una persona del equipo, obviamente de la mejor manera y sin entrar en regateos de te pago €1 más, te pago €1 menos, se les acaba de la mejor manera y luego se hablaba con todo el equipo. Chicos, os explico los motivos de este despido. No tanto para dar ejemplos, simplemente para hacerles partícipes de esta decisión y que incluso la gente te pueda dar en positivo o dar en negativo si tu decisión ha sido acertada o no. O sea, ahí está la clave de tener un equipo y no tener un grupo de currantes, ¿vale? Entonces yo creo que nosotros ya concebimos esto como un equipo y sobre todo cuando un equipo es generoso. Yo, por ejemplo, me he quedado flipado, hablando así rápido, estos días cuando antes de siquiera hacer un comunicado nosotros de que estábamos planteando un nuevo modelo o reajustando el modelo, había gente que me mandaba por WhatsApp y me decía, oye, chicos, no me habéis dicho nada, sé que va complicado, contad con una bajada de sueldo por parte de todos y yo el primero, diciéndolo ellos, cuando yo había llamado hace unos días a la calma diciendo que ya hablaríamos tranquilamente, que de momento nadie se preocupara. Y la gente te escribía de forma proactiva. ¿Qué significa? Que todo el mundo está informado. Y si tú no le cuentas algo, la cabeza empieza a volar y se empiezan a montar ideas que probablemente no son ciertas y que pueden llevarte a esto. Conclusión, el equipo es el que nos va a salvar el día de mañana, hacerles partícipes en todo esto y sobre todo explicar la toma de decisión, ¿vale? Y vamos, estoy convencido que vais a encontrar generosidad por su parte. Y último punto, el 6, que es algo que esto es fácil de explicar en mi modelo, pero igual en los vuestros es más complicado, ¿vale? Que es la gestión de los clientes, sales. Nosotros pensad que esto lo atajábamos desde la gestión del impacto reputacional. Obviamente, como agencia de viajes somos intermediario, tú como viajero, aprovecho para hacer
cuña publicitaria, espero que la mayoría de los que estáis aquí viajéis con Triporit y si no, cuando recuperéis, que empecéis a viajar, ¿vale? Perdón, Camila, por la cuña. Pero vamos, lo que os decía es que el impacto reputacional es que nosotros somos un intermediario entre tú como viajero y, por ejemplo, Iberia como agencia. Cuando de repente Iberia le cancela los vuelos, el viajero me llama a mí preocupado, asustado, diciendo qué pasa. Y yo no puedo decir, nada, es que los de Iberia no están haciendo caso, no están haciendo las cosas bien, que obviamente no es el caso, ¿no? Hay que gestionarlo en cuanto a cómo me va a impactar a mí las decisiones de terceros, que son cancelar vuelos, cerrar espacio aéreo o cerrar los hoteles, cómo va a impactar a mí, porque al final yo soy el interlocutor con el cliente. Así que lo que hicimos desde Triporit fue minimicemos al máximo el impacto reputacional. Y esto ya no era solo crear un mail a todos los empleados diciendo no os preocupéis, o sea, perdón, a todos los clientes diciendo no os preocupéis. Esto fue coger por tipo de cliente, hacer una llamada explicándole, oye, sabemos que esto viene mal para ti y para mí. Nosotros nos posicionamos un poco en el papel de experto, o sea, compartiendo el malestar, pero somos un consejero, somos un experto, déjanos que te ayudemos con esto. No canceles los vuelos todavía, vamos a apurar hasta 3 días antes porque probablemente hay alguna medida que nos ayude a poder devolverte el 100% del dinero. No tengas prisa, tenemos tiempo, ¿vale? Nosotros en este caso, cuando la gente está nerviosa y os habréis juntado con diferentes interlocutores que no son capaces de mantener la calma, tú ahí tienes que hacer un ejercicio de sosiego absoluto y calma, que básicamente es decirle, entiendo lo que está pasando, yo estoy igual que tú, así que déjame que yo me encargue de esta parte y que te ayude a resolver esta. Tú preocúpate de otras cosas, ¿no? Y si tú eres capaz de hablar con el cliente más allá de una newsletter que hacemos todos sobre actualización del COVID, en nuestro caso decíamos nuevos países cerrados, más allá de ese tipo de mailing, que están bien, esa llamada personal con tu interlocutor habitual, en nuestro caso pues con el office manager o perfiles de gestión o con algunos viajeros, nos estaba permitiendo primero relajarles, luego recibir su feedback, que es, joder, pues muchas gracias por esto, la verdad es que como te agradezco, incluso ellos te decían, si yo te puedo ayudar con algo, no dudes en pedírmelo, y que hemos conseguido, que aunque van a venir mal dadas y van a seguir teniendo mal dadas, hemos conseguido esa lealtad, ¿no? O esa gratitud. Y confío en que durante estos 4, 5, 6 meses donde la gente no viaje, no se olvide de nosotros. Incluso cuando vuelva otra vez a funcionar el modelo, si tienen que elegir agencia, volvamos a ser nosotros, ¿vale? Y esto no implica captar, porque nosotros, por ejemplo, el ejercicio de captación lo hemos parado, hemos reducido el equipo entero a retención de cliente y luego el equipo de gestión de viajes lo hemos pasado a incidencias y a ayuda en soporte. O sea, que cualquiera que tenga una incidencia nos comunique. Si queréis, que me estoy quedando, que no paro de hablar del tirón, si queréis, os comparto por última vez esta pantalla, que es un poco el resumen de lo que acabamos de hablar. Mirad, esta pantalla que veis aquí es el resumen. O sea, al final creo que la gestión de la crisis es, primero, no estar en pijama. La broma del pijama la asociaba con un cambio real de forma de trabajar, no como entenderlo como un parche que ya pasará. Uno, la información veraz para la toma de decisión, fundamental, cabeza fría de founders y de CEOs. Diferentes escenarios, o sea, que os pongáis, no hace falta ponerse siempre en lo peor, pero que entendáis cómo de bien o cómo de mal va a poder venir todo esto, ¿vale? Alinear a tus inversores, fundamental, tanto a los futuros como a los actuales. Un plan de comunicación bien definido, o sea, esto se escribe todo, coma por coma, no se improvisa nada. Hacer al equipo parte de este nuevo rumbo, o sea, al final, como os decía, ellos nos van a salvar. Bueno, es que no nos van a salvar, es que nosotros siempre hemos hablado, un poco cursi, ¿no? Siempre hemos hablado más de familia que de trabajadores o de empleados. Y luego lo último, gestión de clientes. Incluso como bonus, como empezaba diciendo, es complicado saber gestionar ese tipo de situaciones. Entonces, el papel del CEO va muy, muy, muy asociado ahora mismo a una gestión emocional. Una gestión emocional tuya, como os decía, no te levantes un día con un calentón o con un optimismo exagerado, sino que seas capaz de entender qué te pasa por la cabeza y por qué estás tomando esas decisiones. Y que compartas con el resto del equipo y que incluso ellos sean quienes te puedan tranquilizar en algún momento, ¿no? Al final una startup es un camino emocional y ahora más todavía. Y bueno, también os digo, o sea, esto ya hasta cierto punto es bueno y malo. Van a empezar ahora las buenas noticias. O sea, probablemente ya ayer recibiste algún WhatsApp sobre que habían bajado la cantidad de casos y demás. Y yo soy muy, muy amigo de las buenas noticias, pero ojo, que esto no sea un optimismo vacío, ¿vale? Que de repente ahora, en la próxima semana, no empecemos a pensar que esto ya ha cambiado y que a partir de dentro de 15 días vamos a empezar a facturar, ¿vale? Ojo con los optimismos vacíos y que es un peligro porque probablemente ese optimismo va desalineado con la realidad del mercado. Así como CEOs y como founders, estad tranquilos y, como siempre os he dicho, cabeza fría. Pues chicos, esta es mi media hora de pitch del tirón.
voy a coger las preguntas. Como os he dicho, os mando ahora cuando acabemos en los propios mensajes, os mando esta presentación, este PDF, ¿vale? Lo transformo el PowerPoint en PDF y os lo envío. Y desde ahora ya absolutamente abierto para que cualquiera pregunte lo que quiera. En la presentación que os voy a mandar es un guión de lo que vamos a hablar. O sea, puntos clave donde podéis ir reflexionando o valorando. Aquí Isma dice, ahora es cuando los auténticos líderes dan el paso. Pues tío, evidentemente cuando las cosas vienen bien dadas es fácil levantar pasta cuando se habla de optimismo. Por ejemplo, yo hacía un poco de análisis otro día con mis socios de cómo levantamos la primera ronda y cómo va a ser la próxima. Levantar dinero con humo o con un proyecto en un momento de bonanza no es que sea fácil, porque ya sabes que levantar dinero no es fácil, pero es más sencillo. Pero ahora, cuando tienes que demostrar, para mí la palabra que hay que demostrar es ejecución. O sea, han venido mal dadas, el mar estaba revuelto, pero hemos ejecutado, hemos resuelto y hemos sido capaces de sacar un plan adelante. Ahí es donde marca bastante la diferencia. Pues chicos, abrimos para preguntas. Espero que os haya gustado, lo primero. Y nada, siempre un placer compartir con la gente de Tetuan Valley porque creo que están haciendo un trabajo excepcional teniéndonos a todos aquí en comunidad y compartiendo. Voy pasando el PowerPoint a PDF para enviároslo ahora mismo y lanzar preguntas. Sé que son temas delicados porque a la gente le suele dar bastante apuro contar sus miserias en público, pero sí os animo a que lo hagáis, a que contéis ahora que tenéis en mente y que lancéis. Estrategia más ejecución. Sí, por supuesto, eso es claro. A ver, aquí dice Sergio, ¿cuál es la postura frente a tus proveedores que ya han anticipado que no van a reembolsar? Ostras, y vuela, asumes la pérdida. Bueno, nosotros en nuestro caso no hay una, ¿cómo decirlo?, tirar la toalla directamente. O sea, proveedores que no van a reembolsar, como todo, va asociado a la ley, a las reclamaciones. En el caso de los viajes es bastante complicado porque lo que hemos hecho ha sido, como te decía, retrasar todas las cancelaciones hasta tener la información veraz, pero probablemente nos encontremos con una parte minoritaria en la que el dinero se pierda. Bueno, pues ahí habrá que balancear. Probablemente, si la información es clara y ha sido, por ejemplo, me lo invento, Ryanair, que tiene muy mala fama, ha sido Ryanair el que de manera a la brava ha decidido no reembolsar, pues a nuestros clientes se les dirá que obviamente empresas como Ryanair ya te la han jugado una vez, dejemos de utilizarlas el día de mañana. Pero bueno, es complicado, ¿eh? No sé si alguno de vosotros estáis en un momento en el que algún proveedor os ha dicho que os va a dejar de pagar, o sea que bueno, que os va a dejar primero que no va a dar el servicio y que luego no os va a pagar, eso va a estar complicado. Aquí me dice KLM, Transavia, EasyJet tampoco reembolsan. Pues fijaros, tenemos que gestionar todo esto con los clientes y los proveedores. Ojo con esto, ¿eh? No entendamos retener a un cliente con comerte tú el marrón, por ejemplo. Si en este caso, en el caso de Travel, tenemos diferentes cancelaciones, lo que no se me ocurriría es decir, oye, no os preocupéis clientes, que aunque Air Europa, compañía, no sé qué tal, no seamos Air Europa, ¿no? En el caso que dices tú que mi compañía no van a devolver el dinero, Triporix se hace cargo. Eso es una locura, porque estás asumiendo una responsabilidad que no es tuya. Es fundamental que transmitas la información. Oye, mi responsabilidad, mi asesoramiento y mi gestión. Entonces, voy a poner las reclamaciones pertinentes para ti, pero que sepas que Ryanair ha decidido hacer esto. A ver, un segundo, pero eso se va intentando enviar la presentación, ¿vale? Para que no se vaya nadie. Y ahora sigo respondiendo preguntas. A ver, aquí está. Vale, os la paso. Os tiro esta presentación por aquí ahora mismo. No sé si me estoy viendo la cara, yo supongo que sí, pero... Perdonad, me he salido de la conferencia sin querer porque intenta lanzar la presentación, pero no soporta que le pase por aquí documentos. Así que os le mando la presentación a Tetuan y que ellos os lo hagan llegar, ¿vale? O mandanos un email, lo que queráis y lo resolvemos. Vuelvo a las preguntas. A ver, joder, qué liada, perdonad. Al salir se me ha borrado el chat, así que el que tuviera una pregunta que la vuelva a lanzar. Esto pasa por no hacer las pruebas antes y quedar a las 11 menos 2 minutos para hacer la conferencia. A ver, empiezan. ¿Cómo valoras desde tu posición de CEO la comunicación pública que están haciendo algunas marcas digitales, regalando suscripciones, etcétera? Bueno, esta pregunta un poco tiene que ver con, con esta charla. Yo creo que no hay que equivocarse el poner tu granito de arena con ser un oportunista, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, suscripciones gratuitas con el objetivo de darte ese trial de 30 días para luego dejarte fidelizado,
tiene un doble rasero, una doble moral. Sí es cierto que aportaciones de cualquier empresa que te deje su solución de manera gratuita, siempre que la empresa sea capaz de escalarla, o sea, que no le suponga un redimensionamiento dar ese servicio, ¿vale? Al final, estos somos empresas, no ONGs, es bienvenido. De hecho, hay ya portales de herramientas que están ayudando en temas como el teletrabajo, la conciliación, vídeos y tutoriales y formación para los chavales. O sea, hay mucho ahí. Incluso otro día leía una que compartían en un grupo sobre psicólogos. Claro, no estamos dando cuenta de la presión que estamos aguantando muchos de nosotros y algunos casos mucho más complicados. Por lo cual, a tu pregunta, José, todo tipo de aportaciones es bienvenida. A ver, ¿cómo pensáis que va a cambiar el sector travel? Más allá del paro, en las ventas temporales, ¿pensáis que cambiará la forma de viajar? Bueno, yo lo primero que creo a corto plazo es que el recorte de gastos o el recorte de costes es algo que se va a quedar, o sea, es algo que se va a quedar inculcado, ¿no? ¿Qué significa? Que si ahora mismo nos estamos acostumbrando todos a teletrabajar, como veis, ya al principio había mucho pánico, hay alguno que todavía no se ha adaptado, pero se acabará adaptando. Entonces, a corto plazo, a cortísimo plazo, cosas como los viajes, las reformas de las oficinas, las cosas que tengan un sustitutivo rápido se van a dejar de hacer, o por lo menos se van a reducir, ¿no? Ya no voy a hacer un viaje sí o sí, sino que voy a ver qué puedo resolver por conferencia y qué voy a hacer como viaje. Bueno, nosotros como agencia de viajes somos lo más smart del mundo. O sea, al final hacemos que los viajes que tengas que hacer los hagas de la manera más eficiente con el ahorro de tiempo y de costes. Hago un poco por ahí el discurso. Pero vamos, ya te digo yo que la mentalidad en general, el consumo a nivel individual o a nivel particular se va a reajustar. Eso va a sufrir, va a hacer que sufra todo el mundo. Y a nivel de empresa, mi escenario de 12 o 14 meses era justo por eso. Porque yo creo que hasta dentro de 12 o 14 meses no va a haber otra vez alegría y la gente no va a recuperar esa facilidad con la que se viajaba antes, ¿no? Va a haber una parte que vamos a perder, bueno, posiblemente por puro ahorro de costes. Pero es cierto que eso ya venía de antes. O sea, al final la tecnología no lleva, o sea, el teletrabajo y hacer Zooms no es de ayer. O sea, esto se lleva haciendo un montón de tiempo ya. Entonces, las empresas le darán prioridad a las relaciones humanas, a las relaciones comerciales y a las cosas que realmente impliquen un tema presencial y un tema de empatía. Así que a tu pregunta, pinta complicado, 12 meses, pero vamos, de esta salimos seguro. Y como os decía, Triple8 no ha montado esto como un parche, hemos hecho un plan de ruta porque nuestra cabeza está en durar un montón de años más y entender esto como una situación complicada que resolver. A ver, Marco, Sergio, ¿cómo aplicas la incertidumbre del mercado a vuestra visión? Plan de los próximos meses. Bueno, como te digo, esto ya he respondido más o menos. Y bueno, con Marcos coleguita, perdona, te quito la pregunta, Marcos, tío, y te respondo en privado si quieres. Ismael Labrador, Sergio, ¿cuántos planes habéis hecho ante distintos escenarios y cuánto habéis tardado en pasar de más optimistas a menos? Qué buena pregunta. Pues bueno, como os decía, parte fundamental es tener un equipo de founder que cada uno tiene la cabeza en una cosa. Uno está enfocado en producto, otro en operaciones y en resolver incidencias. Y en el caso de Fran, está preocupado de resolver la parte financiera y la caja, la liquidez, ¿no? Entonces, hicimos un escenario de 6 y otro escenario de 12. Y luego lo que nos dimos cuenta, después de hacer ese grupo de reflexión que yo os contaba al principio, que esta comunicación era bidireccional, ¿no? Entonces, yo cuando hablaba con inversores o con diferentes players para que me dieran su visión, me permitiera aterrizándolo. Y al final lo concretamos en el plan de los 12-14 meses. O sea, al final las primeras escenas te permiten analizar cómo va a ser, pero luego nos pusimos en el peor de los escenarios, sabiendo que si llegamos hasta ahí íbamos a sobrevivir. Si nos quedábamos cortos, seguramente íbamos a tener problemas al final del tiempo. Así que consejo, si vas mal de tiempo, ponte en el peor escenario. Ojo, mi peor escenario como agencia de viajes no es tu peor escenario, ¿vale? O sea, cada uno entender y recoger la información para llevarlo a nuestro modelo. A ver, Gustavo, Sergio, gracias por tus comentarios. Quería hacerte una consulta y puedes no responderla. Tú comentaste que has asegurado a la plantilla que tienes 12 meses de caja para pagar salarios. ¿Tienes pensado presentar un ERTE o van a aguantar el temporal? Vale, bueno, no es que no te responda, es que creo que el motivo de la conferencia no es que expliquemos qué es un ERTE, qué es un ERE y demás. Nosotros la ventaja que teníamos es que cuando hicimos los números teníamos la caja, o sea, habíamos levantado una ampliación de capital, lo cual es un punto importante. 2, teníamos que buscar todos los ahorros de coste. Y 3, sabíamos que el negocio iba a ser 0. O sea, yo dentro de las variables de mi liquidez, el negocio, lo que me aportaba el cliente, iba a ser 0 una temporada. Entonces, si queréis hablar de ERTEs, he hablado de despidos también, o sea, os he dado pistas ahí. El ERTE al final es una medida que es poner dinero público a ayuda de las empresas, siempre y cuando el plan de viabilidad tenga sentido. Al final un ERTE hay que aprobarlo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si tú crees que con una ayuda de 2 meses, porque un ERTE puede ser de muchas maneras,
pero si tú al Estado le pides ayuda para sufragar las nóminas o el 50% de las nóminas durante 3 meses y tú cubres el resto, estás haciendo un esfuerzo porque al final te va a quemar caja también, ¿vale? Entonces, no voy a hablar de mi caso concreto. Si tenéis dudas personales, os hablamos. Y de hecho, bueno, Fran, nuestro CFO, se ha pegado una masterclass sobre estos temas y además, bueno, si realmente tenéis una empresa grande, porque digo, o sea, si sois una empresa de 4 o 5 personas, todo lo que estoy contando, entre comillas, es más lógico, ¿no? Pero si tenéis 30 nóminas, como es nuestro caso, hay que ser muy, muy responsable y, como os decía, cuidar a los empleados de la mejor manera, ¿no? Más preguntas. ¿Qué recomendaciones tienes para empresas que dependan del trabajo físico? Terceros, básicamente estamos parados porque todo se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Vale, esto es bastante complicado porque trabajos físicos al final están parados mientras dure la cuarentena, por lo cual estás un poco vendida en la información que va dando el gobierno. Ayer o antes de ayer ampliaron 15 días más. El peor escenario dice que van a ser más de 15. Vale, entonces en este caso sí que hay que ser súper claro con los empleados. Pues, yo he recibido de todo, desde información que hay que saber gestionar, mejor o peor, que es vamos a coger estos días para computarlo por vacaciones. Sé que luego a la gente en agosto le joderá, pero bueno, seamos todos responsables. Si a alguien le fastidias 15 días en agosto y le está salvando su trabajo, yo creo que deberíamos pensarlo así, ¿vale? Entonces, recomendaciones, documentación, sobre todo para que tú valores cuándo vas a poder reabrir tu actividad, que seas muy claro con todo el mundo. El que está en su casa mano sobre mano ya sabe que la empresa no funciona y ahí es donde sale la solidaridad y, como os decía, la cultura fuerte que hayáis creado desde el principio. ¿Dónde crees que puede haber oportunidades en travel? Hostias, también dos preguntas fáciles ahora todas seguidas. Joder, Isma. A ver, oportunidades en travel, yo creo que más que oportunidades concretas, porque ahora mismo no voy a hacer un canto al aire, ¿vale? Creo que la clave aquí está en entender cómo se va a quedar el mercado o cómo se va a quedar el sector después de todo esto, ¿vale? Si en nuestro caso, por ejemplo, somos capaces de sobrevivir y empresas con costes fijos, véase las agencias tradicionales como el Corte Inglés y compañía, con 15.000 empleados, con 14 oficinas, con unos costes estructurales mal redimensionados, van a caer, nosotros tenemos que ocupar su lugar. Entonces, para mí, más que cosas concretos, que sinceramente no lo sé, creo que es en lo que estamos haciendo nosotros, cuántos espacios se van a quedar después que podamos ocupar nosotros. A ver, sigo con las preguntas. Sergio, Dime. hacemos unas últimas 2 preguntas, ¿vale? Así también cortamos porque si no yo creo que vamos a estar hasta pasado mañana y así cerramos la sesión, ¿vale? Vale, pues la última es, yo empecé a gestionar apartamentos desde hace un año y esto ha sido un bofetón en toda cara. Mi facturación no era muy alta e incluso me estaba planteando el abandono. ¿Cómo confío que muchos en modo hacer? Vale, tema turístico, invirtiendo en la web, posicionamiento. Vale, yo creo que aquí hay una reflexión muy buena, si puedes leer la pregunta que hace Raquel. Yo el otro día hablaba con alguien que gestiona 12 pisos de Airbnb aquí en Madrid y me decía que ya lo había empezado a hacer antes y ahora más, que está aprendiendo a hacer temas de desarrollo mobile y demás. ¿Por qué? Bueno, pues un poco porque dices tú, al final, si tienes tiempo ahora mismo, haz la caja, pero sobre todo lo que sea formación. De hecho, bueno, este tipo de charlas que hace la gente de Tetuán Valley, junto con un montón más de iniciativas, están fomentando la formación. Primero, porque tenemos tiempo y segundo, porque salir reforzados es importante. A tu pregunta, todo lo que hagas ahora de formación en posicionamiento, temas SEO, en que sepas manejar todo eso, te vendrá bien, pero es cierto que ahora no es el momento para invertir en la captación de tráfico, ¿vale? Probablemente, si tienes apartamentos en España, lo que va a haber una campaña fortísima para que la gente viaje en España, significa que tú en tus vacaciones consumas dentro del territorio nacional, ¿vale? Entonces, sería muy responsable por nuestra parte que hagamos viajes dentro del panorama nacional. Por lo cual, tú lo que tienes que prever es estar documentada, informada para que tu temporada alta, que supongo que empezará mayo, junio, julio, agosto, estar súper preparado para coger toda la demanda y, sobre todo, que tu demanda sea el 100%, o sea, que no tengas recursos sin explotar, ¿vale? Al final eso es como decían, ¿no? Bueno, es que los bares se van a llenar, me decía el otro día un amigo, cuando esto vuelva, digo, ya, pues es que los bares tienen la capacidad que tienen. Y si llevan 3 meses sin facturar, el bar que puede poner 1.000 cervezas va a seguir poniendo 1.000 cervezas, no va a poner 10.000. Entonces, haz un análisis para tener tu capacidad redimensionada al máximo para cuando esto venga a coger todo lo que puedas. Pues para mí, Camila, lo dejamos por aquí porque si no, no acabamos. Así que te dejo que despidas tú si quieres. Vale, Y bueno, nada, agradecerte una infinidad de verdad por haber estado con nosotros. pues muchísimas gracias y bueno, a través de Camila y de Sergio, el equipo de Tetuán, cualquier pregunta que queráis, estamos disponibles. Estamos mucho por campus y bueno, estamos a vuestra disposición. Así que vía redes sociales, vía mail
estos Sí, días. hemos grabado el vídeo, así que también lo dejaremos colgado para quien no haya podido verlo entero. Y nada, pasamos también la presentación que nos envíes y eso, mil gracias a todos también los que habéis estado conectados y a ti, Sergio, por tu tiempo y la charla que fue súper, súper interesante. Me alegro. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Un abrazo. Chao.